Muy bien, queridos estudiantes, un gusto nuevamente saludarlos. Y bueno, estamos en este cuarto video relacionado con la parte de la inteligencia. Recuerden que estamos en esta materia de las implicaciones educativas de la inteligencia emocional. Entonces vamos a ver este último tema que va muy relacionado con la parte de la inteligencia emocional. Tenemos esta presentación, denme un segundito para tener como la solución de estos problemas técnicos que se presentan de repente. Bueno, esta teoría de la inteligencia emocional, como lo pudieron visualizar dentro de la parte teórica, pues el autor que quizá lo globalizó un poquito más, o por decirlo de alguna manera, o que expandió como más este tema, fue Daniel Goleman, pero no es el único. Como lo pudieron visualizar en el documento, en extenso, pudieron notar que había otros autores, incluso que lo antecedieron, que hablaron de esta parte de la inteligencia emocional, así como también hubo antecesores de Gardner que hablaban de las inteligencias múltiples, quizá no con esos términos, pero que sí tenían como muchos guiños a lo que estos autores empiezan a reflejar. Este señor se hizo bastante importante con respecto a ello porque él retoma este trabajo de Gardner y retoma dos inteligencias en particular, que era la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Como lo vimos en el video anterior, la intrapersonal hace referencia a este conocimiento que yo voy a tener sobre mi mundo interno. ¿Qué pienso, qué siento, cómo lo manifiesto, cómo manejo, cómo gestiono mis emociones? Tiene que ver con esta parte. Y la parte interpersonal tiene que ver con cómo me relaciono con los otros, con mi entorno, cómo puedo identificar las emociones de los otros, cómo puedo tener esta convivencia con estas otras personas. Es un mundo bastante rico y bastante complejo, pareciera como muy sencillo. La realidad es que no es como tan sencillo hablar de esta parte de la inteligencia emocional. Em, como les decía, bueno, hay muchos autores que anterior a Goleman empiezan a hablar de este término. Y bueno, pues hacemos referencia justamente a esta parte de la inteligencia emocional propuesta por Goleman, sobre todo porque hablamos de esta conciencia que vamos a tener de nosotros mismos, de lo que somos capaces de reconocer de los otros, de lo que nos rodea, cómo hablar de nuestras emociones, cómo eh, eh, interactuar con otras personas, esta parte de la gestión de las emociones, que no solamente diga, ay, sí, soy muy enojón y yo así soy, ¿no? Sino, ok, soy enojón, reconozco que soy enojón, pero ¿cómo puedo gestionar esta emoción para que no se salga de control? ¿Sale? Es parte de lo que tendría que ver lo relacionado con la inteligencia emocional. Va a haber varios factores que van a estar en interacción con esta o en consonancia con la teoría de la inteligencia emocional. Uno tiene que ver con esta autoconciencia, ser capaz de entender que soy una persona que tiene emociones y qué emociones son las que estoy teniendo. Esta capacidad de poder decir, ay, si me enojo, entonces realmente me estoy enojando, o sea, sé que me estoy enojando. Este tipo de cuestiones son las que tenemos que empezar a enseñar desde que somos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si no lo enseñamos cuando somos pequeños, vamos a tener niños eh, que no saben regular sus emociones, que es normal que no las sepan regular, pero vamos a tener adultos con situaciones donde no sepan regular, obviamente, estas emociones. Obviamente estaríamos hablando de que tendríamos adultos que no tienen esa regulación emocional. En este sentido, la parte de la autoconciencia es como lo primeritito que tenemos que considerar, que tomar en cuenta, para poder de ahí pasar a otro aspecto, otro factor importante que tiene que ver con la parte del dominio o autocontrol. Yo lo denominaría más como gestión, porque la parte de la gestión es saberte consciente y saber qué puedes hacer con respecto a eso. No solamente quedarte como lo controlo y ya no aparece, sino más bien lo gestiono, o sea, reconozco que es una emoción básica, que es normal que la tenga, pero que no debo de permitir que se exacerbe más de lo que debería. Entonces, esta parte
de la gestión de las emociones es de suma importancia para todos. Todos en cualquier momento podemos aprender de inteligencia emocional, no es como decir, ah, ya soy un adulto y ya soy caso perdido. Por supuesto que no, sobre todo porque, pues, ya nosotros que estamos más allá del bien que del mal, podríamos considerar que nuestros programas académicos, los que aprendimos en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, incluso en cualquier formación, no teníamos estas características de inteligencia emocional, no estaban en nuestros programas educativos. Otro aspecto importante que consideramos dentro de la parte de la inteligencia emocional tiene que ver con la empatía, esta capacidad de poder entender, reconocer la emoción que está teniendo el otro y sobre todo esta posibilidad de poder saber qué está sintiendo el otro y que yo pueda incluso apoyarlo si es necesario, ¿sale? Esta capacidad de empatía también implicaría que yo reconozca qué estoy sintiendo y permitirle al otro que me ayuda a gestionar la emoción si yo no la puedo gestionar sola. O sea, tiene que ver con esa posibilidad bidireccional y no solamente de yo ser muy empática y reconocer que la otra persona está sufriendo y apoyarlo, o entender cómo, por qué, o sí, por qué sufre la otra persona, sino también yo permitir ese apoyo de regreso. Obviamente, otro factor que también tendríamos que considerar va de la mano con las relaciones sociales. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos dentro de esta situación tener esta interacción y que sean interacciones que no se tornen lo que ahorita llamamos tóxicas, ¿sale? Sino que puedan ser relaciones sanas, donde yo pueda hablar de cómo me siento, de expresar libremente mis emociones y no ser, eh, pues, regañado quizá por hablar de que sí estoy molesto, también incluso saber cómo puedo hablar de cómo es mi molestia. O sea, toda esta parte de las relaciones sociales es muy importante, sobre todo porque, pues, todo lo que tiene que ver con el ámbito social está relacionado con las emociones. No puedo ser como ese ermitaño que no me tenga que relacionar jamás con nadie. En algún momento de mi vida, de mi trabajo, de mi ámbito académico, me voy a tener que relacionar con personas. Y esta es la parte en que podamos relacionarnos de una manera sana. Em, Como les decía, también vamos a tener esta parte de la autoconciencia emocional, que pueda yo entender mi emoción, que pueda conectarme, que pueda hablar, incluso de reconocer esta parte de la inteligencia. También voy a tener esta parte de la automotivación, que no necesite tener motivación extrínseca, o sea, que constantemente haya como estos estímulos que me permitan a mí hacer cosas. O sea, por ejemplo, voy a llegar temprano a mi trabajo porque si no pierdo el bono de puntualidad. O sea, que tenga yo esta parte de automotivación de decir, bueno, voy a llegar temprano porque me gusta llegar temprano, porque es algo que me ayuda, que me da a mí esta claridad de que entonces yo tengo esta forma de poder hacer más adecuadamente mi trabajo, que si llego casi matándome, si yo llego temprano es porque tengo una buena organización y tengo una buena forma de poder coordinarme, organizar mis tiempos de una forma efectiva. Entonces, no necesito tener un estímulo externo para poderme motivar, sino hay algo dentro de mí que me permite acceder a esta posibilidad. Otra cuestión tiene que ver con la empatía, ya la platicamos, esta capacidad de poder entender la emoción del otro, pero que además me permita a mí también recibir ese apoyo si yo lo llego a necesitar. Las habilidades sociales también, como lo decíamos, es muy importante, sobre todo porque siempre vamos a crecer o vamos a estar en entornos sociales, desde la parte familiar, la parte académica, la parte laboral, o cualquier otra situación social, vamos a tener esta interacción que vamos a tener que hacer sí o sí con otras personas. Y bueno, otra cuestión importante es que hay instrumentos también que evalúan esta parte de la inteligencia emocional. Son instrumentos que hasta cierto punto podríamos decir que quizá no tienen como tanto refuerzo teórico, o sea, no tienen tanta validez teórica, y que, bueno, pudieran ser quizá incluso cuestionables en algún momento, pero hay otros instrumentos que sí tienen un poquito más de sustento y que es interesante conocerlos, sobre todo porque es un constructo que, aunque no es un constructo completamente nuevo, es un constructo que se ha estado utilizando mucho en el ámbito educativo.
Entonces, sí vale la pena como considerarlo, sobre todo porque forma parte de los programas de estudio. Y obviamente al formar parte de los programas de estudio también tenemos que aprender acerca de no solamente como recetar lo que dice el libro, sino también poder hablar como de cómo puedo enseñarle a mis alumnos, cómo puedo incluso yo tener esta posibilidad de ser más inteligente a nivel emocional. Bueno, espero que este video les haya reforzado un poquito lo que revisaron en la parte teórica y ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en el uso. Bonito día.